Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos a la tercera sesión síncrona de este módulo 5, módulo argumentación. Estamos prácticamente a la mitad del módulo, de hecho, ya más para acá que para allá. Y bueno, estamos esperando que algunos se conecten para que podamos iniciar con esta tercera sesión. Fíjense que me he dado cuenta que muy pocos han ingresado en ella. Ha habido poca participación y me preocupa muchísimo porque no solo es que no vean la sesión síncrona, también es que muchos no han realizado sus actividades integradoras y pues eso efectivamente pues constituye un gran problema porque implica, entre otras muchas cosas, que muy probablemente muchos no puedan acreditar este módulo. Entonces vamos a esperar 3 minutitos para esperar que algunos se conecten y entonces podamos ya iniciar esta tercera sesión síncrona. Recuerden que en esta herramienta Zoom nos permite realizar sesiones solamente de 40 minutos, entonces en cuanto la sesión termine, vamos a iniciar una nueva. Les voy a pasar aquí el enlace para que ustedes puedan conectarse sin ningún problema. De cualquier manera, les dejo las grabaciones en avisos para que en otro momento puedan consultarla y bueno, sigan las orientaciones que les vamos a dar a lo largo de esta sesión del día de hoy, 25 de septiembre de 2019, con nuestra unidad 3. Entonces, vamos a esperar que algunos se conecten. Vamos a esperar solamente 2 minutitos más ya y voy a iniciar porque el tiempo prácticamente en este tipo de herramienta nos come, en el sentido de, como les decía hace un momento, eh, solamente podemos realizar sesiones de 40 minutos, entonces voy a dar en 2 minutos inicio a la sesión para que revisemos los temas de la semana, las orientaciones para la realización de sus actividades integradoras, 5 y 6, algunas recomendaciones y algún espacio de dudas, esperando que muchos de ustedes se conecten y aquellos que no puedan hacerlo, pues se den el tiempo de consultar la grabación que voy a dejar en el espacio de avisos en la plataforma. Tengo entendido que el día de hoy también van a realizar su sesión síncrona con la tutora, con Dulce, la maestra Dulce. Ojalá que también ingresen a ella, que sigan las recomendaciones que les da, que haya una comunicación mucho más ágil entre todos los participantes, que estamos conformando la comunidad de Prepa en línea CEP. Recuerden también que cuando solicitan una extensión, esta debe ser pues a la brevedad, y cuando ustedes la solicitan prácticamente ya están haciendo la actividad integradora o bien ya la tienen lista para que se pueda habilitar la entrega. Tengan en cuenta también que no, esto no implica que las extensiones tengan que otorgarse de manera reiterada para que también lo puedan considerar en la organización de sus actividades de cada una de las semanas que constituyen los módulos de Prepa en línea C. Y bueno, son las 20:35, decíamos que la sesión iniciaba a las 20:30, entonces yo voy a dar comienzo a los temas del día de hoy. Voy a empezar a compartir la pantalla.
Muy bien, como les decía, hoy 25 de septiembre de 2019 estamos en nuestra tercera sesión del módulo 5 argumentación. Soy el facilitador Luis Manuel Huerta Evangelista y la orden del día de hoy será la siguiente. Tendremos 8 apartados. En el primero revisaremos cuáles son los aprendizajes de la unidad 3, que en este caso se titula Argumentos y el proceso de investigación, para después hablar acerca de los temas de la semana. Una vez que abordemos los temas de esta semana, daremos orientaciones para trabajar las actividades integradoras 5 y 6. En el caso de las 5 se titula Reconocer investigaciones y en nuestra actividad integradora 6 vamos a realizar con una investigación. Va a ser un inicio porque después la utilizaremos en nuestro proyecto integrador de la próxima semana. Esbozaremos de manera muy general la actividad formativa 5 y la actividad formativa 6, que eso seguramente lo revisarán con mayor detalle con su tutora. Revisaremos la actividad socioemocional 10 de manera muy general, solamente la enunciaremos y habrá un espacio de dudas y comentarios para que ustedes puedan decir o enunciar qué situaciones se les han complicado y de qué manera podríamos apoyarles. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados de esta semana? Bien, son reactivar aprendizajes de los módulos que ustedes ya cursaron, del 1 al 3, acerca de la examinación de fuentes confiables y la búsqueda de información sobre temas de interés. Vamos a reactivar concretamente del módulo 3, características del conocimiento científico y las diferentes posturas de las ciencias sociales, naturales y formales en el abordaje de diversos procesos sociales y fenómenos naturales. Vamos a reconocer la importancia de la investigación para comprender problemas y argumentar posturas. Vamos a mostrar la relevancia de la investigación en el desarrollo de su entorno, así como identificar los elementos básicos de la investigación, uso de la información y uso de las TIC, proponer hipótesis a partir de la definición de problemas y el desarrollo de su postura, y finalmente identificar alternativas para abordar problemas de investigación. Como se pueden dar cuenta, los aprendizajes esperados de esta semana son muy ambiciosos y están orientados básicamente en el proceso de investigación, justo porque nuestras actividades integradoras se vinculan con este tema. Bien, vamos a partir de un contenido que ustedes seguramente ya revisaron y que conocen, que tiene que ver con el conocimiento científico. El conocimiento científico como parte o producto de un método, es decir, un método entendido como un conjunto de pasos, de procedimientos que permiten alcanzar un objetivo particular o general dependiendo de lo que el investigador se ha propuesto en el estudio que está realizando. El conocimiento científico ofrece datos confiables, lógicos y válidos porque apela evidentemente a un proceso de validación de la información, de experimentación y de muchos otros recursos de los cuales se vale para poder generar conocimiento y que ese conocimiento pueda ser aplicado en distintos ámbitos del quehacer de la epistemología y evidentemente de las ciencias en general. Tiene una estrecha relación con el sentido común, sí, porque se parte de supuestos, pero esos supuestos no quedan en opiniones, no quedan en comentarios sin sustento, sino lo que se hace es darles confiabilidad a partir de un proceso riguroso de investigación que demanda diversas técnicas y diversos instrumentos. Intenta dar respuesta a múltiples temas porque justamente el conocimiento científico parte de una situación problemática que se observa en la realidad que nos circunda y a partir de ahí se generan diversas estrategias, diversos pasos para poder esclarecer el problema que nos ocupa y que puede ser de diversas áreas. Puede ir desde la medicina, puede ir de la historia, la economía, la política, etcétera, etcétera. Bien, decíamos que básicamente las actividades integradoras 5 y 6 y nuestra semana de trabajo, como evidentemente ya notaron a partir de la lectura de los aprendizajes esperados, se vincula con la investigación científica. Vamos a revisar un concepto de estos elementos que fue recuperado
de significados.com, investigación científica, quien define a este proceso como un conjunto de pasos que están ordenados y sistematizados, evidentemente, anclados en la indagación, en el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, se persigue el estudio, análisis o indagación en torno a un asunto o tema, con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene de este. La investigación científica hay que considerar que siempre va a tener un objetivo y que ese objetivo, como se enunció al final de esta definición, va a ser aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene de este tema y que puede ser, repito, relacionado con alguna enfermedad. Hoy, por ejemplo, en la medicina, cada vez se realizan más estudios anclados evidentemente en la investigación científica para reconocer cómo distintas enfermedades, fundamentalmente las degenerativas o las que constituyen uno de los más grandes problemas de salud pública como la diabetes, por ejemplo, han evolucionado y qué daños colaterales tienen si no se sigue un tratamiento adecuado. Entonces, ahí ya hay una problemática, hay un tema dado. Sin embargo, la investigación o la información que se ha obtenido no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue padeciendo este problema de salud y las consecuencias o los daños que acarrea pues son muy, muy lamentables. Entonces, decíamos al inicio de esta sesión síncrona, la investigación va a incidir en cualquier rama del quehacer científico. Vamos también a considerar que en la investigación científica vamos a encontrar una clasificación muy particular, que es prácticamente, básicamente son dos las clasificaciones que se han hecho acerca de la investigación. La primera que tiene que ver con la investigación pura, es cuando una investigación se desarrolla para generar, describir, comprender, establecer o reformular algún conocimiento teórico como las leyes, los principios, las estructuras o los sistemas. Estamos hablando en este sentido de una investigación pura porque lo que se propone es conocer las leyes generales de los fenómenos estudiados. En el caso de la investigación aplicada, tiene que ver más bien con el análisis principalmente de los hechos y las acciones que conforman una problemática con la finalidad de buscar soluciones inmediatas, por lo que su problema de estudio está destinado a la acción. Si hiciéramos una analogía o lo dijéramos en términos coloquiales o informales, la investigación pura es obtener conocimiento por obtenerlo, ¿no? En el caso de la investigación aplicada es obtener conocimiento, pero como su nombre lo indica, concretizarlo en situaciones particulares, como el caso, por ejemplo, de la medicina, como el desarrollo de medicamentos, como el desarrollo de propuestas que permitan la mejora en todos los ámbitos del quehacer social, del quehacer político, del quehacer económico. Lo que coinciden ambos tipos de investigación es fundamentalmente en que en que tienen como soporte la información que proporcionan a la sociedad. O sea, ambas están ancladas en un conjunto de datos, de hechos, de instrumentos, evidentemente que dan cuenta del proceso que se ha realizado. Como ejemplos tendríamos el caso de la investigación pura,
cuando se investiga con qué frecuencia las personas utilizan productos derivados de los hidrocarburos en su vida cotidiana y cómo afecta este consumo de forma social, económica y física sus labores. En este caso, puede ser esencialmente una investigación práctica porque se debe recolectar información directa de las personas y sus hábitos acerca, por ejemplo, de los detergentes. En el transcurso de esta investigación se descubrirá que determinados productos utilizados en ciertas condiciones generan un nuevo tipo de alergia. Aquí, en la investigación utilitaria o la investigación aplicada, el conocimiento que se recoja tiene que ser justamente empleado para incidir de manera positiva en el acontecer o o en las acciones de la sociedad en general. En el caso, por ejemplo, de la investigación pura, tendríamos el describir qué componentes pueden ser biodegradables. Sin embargo, este tipo de información resulta de gran ayuda para investigaciones prácticas o aplicadas, es decir, que ambas se complementan, que ambas se vinculan. Cada tipo de investigación va a ser o va a echar mano de técnicas particulares y de instrumentos que les permitan recoger datos de manera confiable, de manera verídica y que puedan ser validados. En este caso, vamos a hablar de 3 técnicas de investigación: la técnica de investigación de campo, la documental y la experimental. Vamos a partir del concepto de investigación documental, entendida como la inspección de documentos para la búsqueda de respuestas concretas. En esta técnica, el concepto documento abarca todo tipo de objeto, sistema o información que refleje el impacto de la humanidad. Es decir, no solamente se limita a a materiales impresos, porque de pronto pareciera que documento nos remite solo a eso, y no. En el caso de los documentos, tiene que ver con, sí, publicaciones como periódicos y revistas y libros, pero también con mapas, programas de televisión, estadísticas, esculturas, cuadros, audios, grabaciones, monumentos, grafitis, cartas, películas, videos y diversos impresos como folletos, carteles, volantes, trípticos y desplegables. Entonces, la investigación documental, que fue lo que nosotros estuvimos realizando la semana pasada, investigar en diversos documentos información que nos permitiera sustentar nuestra postura acerca de la legalización de las drogas. Otra técnica de investigación es la experimental, y la investigación experimental tiene que ver ya de manera más fina, de manera más concreta, con describir de qué modo, por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. En el caso de la investigación experimental, es necesario identificar y trabajar con los siguientes elementos: una variable experimental no comprobada, conceptos cuantitativos y cualitativos, los primeros que hacen referencia a las cantidades, los segundos a las cualidades o a las características del objeto de estudio, las condiciones específicas y controladas y la naturaleza del fenómeno que se investiga. En el caso de la investigación o la técnica experimental, pondríamos como ejemplo en la situación de variable experimental no comprobada, el aumento de adolescentes adictos al juego de apuestas en línea. Esa es una variable que es experimental y que no es comprobada porque no hay propiamente una cifra definida, una cifra totalitaria. En el caso de los conceptos cuantitativos, tendríamos, por ejemplo, que se refiere a los datos respecto a las conductas de juego obsesivas,
En el caso de lo cualitativo, toda la información sobre la personalidad de quienes juegan, con relación a las condiciones específicas y controladas, hablaríamos acerca de la selección entre todos los espacios físicos donde se llevan a cabo los juegos de apuestas, como por ejemplo calles, casinos en línea, únicamente los que arrojarán datos para esta investigación particular. Y con relación a la naturaleza del fenómeno que se investiga, se consideraría que la ludopatía es un fenómeno psicosocial, por lo que las fuentes y los recursos apuntan a esta doble naturaleza psicológica y social. Finalmente tenemos la técnica de investigación de campo, que recupera, registra y organiza datos para construir información sobre un tema específico. Para efectuarla se utilizan técnicas más específicas como la observación y la interrogación. Entonces vamos a decir de manera muy puntual que cada técnica va a utilizar instrumentos particulares, como por ejemplo, en el caso de la investigación de campo, tendríamos la técnica de observación, que puede ser participante o no participante. La primera, que tiene que ver con la observación el participante observa conductas en su contexto real porque forma parte de la situación, y en el caso de la no participante únicamente se limita a arrojar información útil porque se obtienen datos de forma indirecta. No sé, si yo quisiera investigar acerca de la violencia escolar en una primaria, participante sería que a lo mejor yo voy a realizar dinámicas en las que voy a interactuar con los niños, voy a estar con ellos en el receso para observar cómo se dan los procesos de socialización. Y en el caso de la no participante, a lo mejor yo solo voy como eso, como un observador, como un facilitador que está únicamente haciendo registros sobre el comportamiento de los niños, cómo se da la dinámica de interacción entre ellos. Entonces, ahí tenemos una técnica de observación en la investigación de campo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la metodología de la investigación. La metodología de la investigación, como habíamos enunciado al inicio de esta sesión, cuando empezamos a hablar de los temas de la semana, tiene que ver con un proceso, la metodología. También a la metodología se le conoce como ciencia que estudia el método y hace referencia, como ya decíamos, a los pasos y procedimientos que se siguen para indagar acerca de un tema. La metodología de la investigación es la disciplina que produce, define y sistematiza las técnicas, los métodos y los procedimientos que se aplican durante el desarrollo de una investigación con el fin de producir conocimiento. Las principales características de la metodología de la investigación es que constituye un procedimiento que permite el avance científico, busca describir principios generales, es un sistema, por lo que sus partes deben estar coordinadas y relacionadas, y es lógica y objetiva porque emplea instrumentos que permitan un control crítico en la recolección de datos, así como en los procedimientos. Y al ser un sistema y al ser la metodología lógica y objetiva, pues tiene un conjunto de pasos que se siguen al pie de la letra, ¿no? Pareciera que es como una suerte de receta que, si bien es cierto, habrá de tener ciertas modificaciones o retrocesos o progresos, pues en su generalidad y en su estructura va a darse de la siguiente manera. El primer paso de la metodología de la investigación es la formulación de un problema, que tiene que ver con la etapa en la que se establece qué se va a investigar y algunos parámetros de cómo se podría realizar la investigación. Las actividades que se plantean para esta etapa son, primero, definir un tema de investigación, plantear un problema, es decir,
problematizarlo a través de una pregunta o de una afirmación, justificar la necesidad de la investigación, es decir, por qué la razón de ser de esa investigación y la formulación de los objetivos de la investigación. Toda investigación debe estar orientada por la estructuración de objetivos, es decir, los, los que nos van a orientar, nos van a definir, los que nos van a dirigir con relación a las acciones que vamos a implementar en nuestra investigación para poder darle un sustento y también darle una orientación muy clara. La segunda tarea del proceso de la metodología de la investigación tiene que ver con la delimitación del marco teórico. Seguramente ya han escuchado hablar del marco teórico como el conjunto de documentos que se emplean o que se recopilan para poder dar soporte a las afirmaciones o al planteamiento del problema que se ha hecho. En este caso, la delimitación del marco teórico tiene que ver con una revisión de la literatura que contenga información del tema u otras investigaciones que lo hayan abordado, pero posteriormente hacer una construcción del marco teórico conceptual. Esta tarea suena compleja, pero en realidad lo único que consiste es en recopilar información que se ha recabado respecto al tema para relacionarla, integrarla y sistematizarla mediante un análisis crítico. Cuando nosotros vamos a hacer la delimitación del marco teórico, lo que tenemos que tener muy a la vista es cuál es nuestro tema de investigación. Por ejemplo, si yo quiero hablar, como decía, apegar al, déjenme, me tengo que apegar necesariamente a, al tema que yo voy a abordar, en este caso, el acoso escolar en educación primaria, porque el acoso escolar es muy amplio. Puede haber en educación secundaria, en preescolar, puede haber la violencia de género, la violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces yo debo de tener muy en cuenta, es decir, cómo limitarme con relación a lo que yo voy a abordar en mi tema de investigación. Hagan de cuenta que es como un pastel, ¿no? Y el pastel es el acoso escolar. Y de ese pastel yo solamente voy a tomar una rebanada, es decir, una parte del problema, que en este caso es el acoso escolar en educación primaria, y lo demás no voy a considerarlo, porque hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces hay que ser muy claros con lo que vamos a investigar. Luego sigue la selección y ejecución de la investigación, que consiste en la definición de los métodos, técnicas y procedimientos que se utilizarán en la investigación. Se realiza en esta etapa y las actividades que se deben llevar a cabo básicamente son las siguientes. Elaborar una hipótesis que consiste en un supuesto que responda al problema y que en ella no se utilicen juicios de valor, diseñar el tipo de investigación que voy a realizar, si va a ser cualitativa, si va a ser cuantitativa, si va a ser una investigación documental, si va a ser una investigación experimental o, o de campo, diseñar el tipo de, seleccionar las técnicas de recolección de datos. Para ello es importante también la elaboración de los instrumentos y la forma en la que se procesarán los datos que se obtendrán. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera seguir trabajando el tema del acoso escolar, voy a definir los documentos en los que voy a investigar, pero también, por ejemplo, podría preparar algunas entrevistas para los maestros que imparten clases en este nivel educativo y recabar sus apreciaciones en torno de este problema que cada vez se agrava más en las escuelas, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. También en el último apartado, que tiene que ver con la elaboración del informe, consiste en la última etapa y es básicamente procesar los datos.
analizar los datos también que se obtienen de manera crítica y presentar los resultados y las conclusiones. Bien, entonces, todo este proceso es el que ustedes van a realizar ahora que en su actividad integradora 6 inicien con una investigación. Ojo, vamos a tener que realizar todos todos estos procesos, por lo que hay que estar muy al pendiente de hacer la revisión correspondiente. Bien. De manera precisa vamos a revisar los tres conceptos que enunciamos en la metodología de la investigación, que son el tema, el problema y la hipótesis. El tema lo vamos a definir como el nombre con el cual se acotan o se limitan o focalizan las dimensiones del objeto de estudio, que puede ser social o natural. Vamos con el tema organizar y delimitar los elementos y sus relaciones con los principios de la investigación. Y el nombre no siempre permanece, cambia según el rumbo que tome el estudio. Es muy importante que a la hora de realizar una investigación, en el tema podamos sintetizar cuál es la idea, cuál es la intención o cuál es la particularidad que vamos a abordar en nuestro proceso de indagación. En el problema, que consiste en afinar y estructurar formalmente la idea de la investigación, es explicar su proceso, así como las relaciones entre los elementos de análisis que lo conforman. El problema puede ser una afirmación, pero también puede ser una pregunta. Y finalmente, en la hipótesis es un supuesto con el cual se comprueba el rigor científico a los resultados de la investigación. En lo teórico pudiera resultar complejo, sin embargo, en la práctica es muy sencillo. Yo a continuación les voy a presentar un ejemplo de tema, de problema y de hipótesis que redacté para que ustedes tengan una mayor claridad con relación a estos tres conceptos. En el caso del tema, por ejemplo, yo puse, siguiendo la idea de la violencia en las escuelas, el acoso escolar en las escuelas de educación secundaria de la Ciudad de México. Ese es mi tema. Ya estoy limitando la población a la cual yo voy a estudiar. En este caso son adolescentes porque están estudiando la educación secundaria. Estoy definiendo el lugar, la Ciudad de México, porque el acoso escolar, decíamos, es un problema prácticamente mundial. Y no es lo mismo si yo lo abordara en el norte del país, en donde algo de lo que más escuchamos es justamente la violencia, en violencia que justamente se filtra en nuestros planteles escolares. Entonces aquí vamos a delimitarlo de manera muy precisa. El acoso escolar, que sería nuestro tema básico, con las relaciones. Educación secundaria y Ciudad de México. El planteamiento del problema, según la definición que les di, era una estructuración ya clara de la situación que se aborda y les comentaba que también puede ser a manera de pregunta. En este caso yo estructuré la siguiente pregunta con relación al tema que ya les dije y sería, ¿de qué forma el acoso escolar incide en el aprovechamiento de los adolescentes? Esa es una pregunta que va a orientar la investigación que yo realice a lo largo del proceso de indagación. Entonces, fíjense bien, a partir del tema y a partir del planteamiento del problema, estos dos elementos me van a permitir a mí generar las ideas y realizar la recopilación, el análisis de la información, porque tendré claro qué es lo que quiero investigar. En este caso, quiero investigar el acoso escolar, sus efectos negativos en el aprovechamiento de los adolescentes. Y finalmente, en la hipótesis que tiene que ver con un supuesto, yo puse que si se concientiza en las escuelas a los adolescentes acerca de las consecuencias que genera el acoso escolar, entonces este disminuirá y las relaciones entre los alumnos mejorarán considerablemente. Ese es un supuesto
que yo estoy anticipando que se va a generar a partir de la investigación que yo haga y que ese probablemente sea uno de los resultados que yo obtengo. Puede que sea, puede que no, y ese resultado lo voy a demostrar a partir de la investigación que yo realice, de ese proceso sistemático que lleve a cabo. Para yo poder realizar una investigación, necesariamente tengo que recurrir a fuentes de información, que son todo aquello que nos proporciona datos para reconstruir los hechos, y las bases del conocimiento son un instrumento para la búsqueda y el acceso al conocimiento. Vamos a ver, oh, creo que me salí, espérenme. Bien, las fuentes pueden ser de 3 tipos: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias hacen alusión a la información original que es la información de primera mano. La segunda, y tiene que ver también con la información original, resultado del trabajo intelectual. La secundaria, con contenidos procesados de una fuente primaria, que son producto del análisis o interpretación de una fuente de información primaria. Y la terciaria se utiliza para buscar datos o para obtener una idea general. En el caso de la primaria, podríamos, si queremos hablar acerca del acoso escolar, remitirnos a lo que dijo un experto con relación a esta temática, recuperar sus conocimientos o sus ideas de primera mano, por ejemplo, a través de una entrevista. La secundaria pudiera ser, siguiendo esta línea, algún comentario que un investigador o que otro autor haya realizado acerca de la entrevista o acerca de las ideas de este experto en el estudio del acoso escolar o la violencia en las escuelas. Y en la terciaria tendría que ser básicamente con, pues, ya información que ha sido procesada o que ha sido filtrada, no a partir de lo que dijo el autor, sino a lo mejor ya en un esquema, en una recuperación de sus ideas en un texto en particular. Bien. Bueno, para esta semana tenemos 2 actividades: la actividad integradora 5, que consiste en reconocer investigaciones, y nuestra actividad integradora 6, que constituye y una de las más complejas es iniciar una investigación. Yo voy a irme a la plataforma para que podamos revisar concretamente cuáles son los procesos que vamos a seguir para la realización de nuestra investigación y de nuestras actividades integradoras en la particularidad. Bien, voy a ingresar a la plataforma. Bien, déjenme ver. Bien, ahí estamos ya. Voy a descargar mi actividad integradora número 5, que, como les dije, se titula Reconocer investigaciones. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es reconocer elementos de la investigación en el desarrollo de su entorno que necesitan saber cómo se aborda un problema desde diferentes ciencias, la interdisciplinariedad que ya estuvimos trabajando desde la semana pasada, qué es un problema de investigación,
Y finalmente, la aplicación e importancia de una investigación. ¿Qué es lo que van a entregar? Una tabla de identificación de algunos elementos de la investigación que forman parte de ciertos inventos y descubrimientos y cómo lo van a realizar. Primeramente van a descargar la siguiente plantilla, que es reconocer investigaciones. Fíjense que es una de las actividades, a mi parecer, de las más sencillas, de las más sencillas. Déjenme nada más. Aquí está. La plantilla que vamos a utilizar. Ustedes van a descargar este documento, esta plantilla de la actividad integradora número 5 y van a dar lectura a 4 artículos, perdón, a 3. El primero, que se titula Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en centros de educación secundaria. El segundo, aprendizaje de matemáticas mediante el ordenador en educación primaria. Y finalmente, el texto Efectos de la terapia cognitivo-conductual sobre la depresión en personas mayores institucionalizadas. Los 3 artículos están de manera digital, ahí vienen los enlaces. Una vez que ustedes den lectura a estos textos, van a completar la siguiente tabla, básicamente las 4 columnas, de la 2 a la 5. En el caso de la primera ya está marcado el tema. En el primero es Internet, redes sociales y adolescencia. En el segundo, aprendizaje de las matemáticas. Y en el tercero, depresión y los efectos de la terapia cognitivo-conductual. En la primera columna, lo que van a hacer es que van a identificar las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema, es decir, van a reconocer la interdisciplinariedad de esa investigación. Para ello, es importante recuperen aprendizajes que se estuvieron revisando la semana pasada. Y no solo los enlisten, traten de justificar, aunque sea de manera muy general, de manera muy concreta, porque, no sé, se me ocurre que dicen que en el primer texto se aborda desde la pedagogía, desde la política, desde la medicina. Expliquen por qué ustedes están comentando que desde esas disciplinas se está abordando el tema. Una vez que hayan completado esta columna, van a sintetizar el problema que se aborda. Recuerden que sintetizar es plasmar la idea general de un texto con las palabras del que leyó, en este caso del alumno, de los que están recuperando la información de ese artículo. Finalmente, perdón, en el tercer momento van a recuperar los argumentos principales de la investigación, los van a enlistar. Recuerden que los argumentos están constituidos por premisas y conclusión. Si ustedes no quieren desestructurarlos, ¿no? Y ir poniendo premisas, conclusión, pueden hacerlo de manera corrida, pueden hacerlo de manera lineal, pero sí hay que identificar claramente cuáles son los argumentos que se están empleando para dar respuesta al problema que se aborda, o dar sustento, mejor dicho. Y finalmente, ahora sí, vamos a hablar sobre la relevancia de la investigación en su entorno. ¿Por qué? Y ahí tiene que ver el pensamiento crítico de cada uno de ustedes. ¿Por qué estos temas, estos artículos son importantes para su comunidad? Por ejemplo, lo pueden hablar desde lo personal. En el caso del aprendizaje de las matemáticas, ¿cómo lo ven con sus hijos? ¿Cómo lo ven con sus hermanos? ¿Cómo lo ven a nivel nacional? Es un problema esta situación del aprendizaje de las matemáticas. ¿Cómo ustedes lo vivieron cuando estudiaban en el sistema escolarizado? ¿Cómo lo viven ahora que lo trabajan a nivel, en una modalidad a distancia o en línea? Entonces, aquí hay que reflexionar acerca de esta investigación, porque justamente la idea de esta semana
de esta unidad es que ustedes puedan reconocer de qué manera las investigaciones que se realizan en distintos ámbitos tienen incidencia o tienen una aportación para la mejora de la vida de muchas de las personas, ¿no? En este caso de los adolescentes, en este caso de las personas que padecen depresión, en este caso de los niños que aprenden matemáticas y de la sociedad en general. Entonces, es una actividad realmente muy sencilla, es una actividad muy, incluso muy, muy rápida, me atrevería yo a decir, ¿vale? Bien, entonces ahí estamos ya con nuestra actividad integradora número 5. Ahora vamos a pasar con nuestra actividad integradora número 6, que es, digamos, una de las más demandantes, porque ya se va acercando, se va vinculando con nuestra actividad, perdón, eh, con nuestro proyecto integrador de la siguiente semana. Nuestra actividad integradora número 6 se titula Iniciar una investigación. ¿Cuál es el propósito? Establecer una hipótesis de investigación frente a un problema e identificar las alternativas para abordarlo. ¿Qué es lo que necesitan saber? ¿Cuáles son los pasos de la metodología de la investigación? Que ya lo revisamos. Cómo realizar una búsqueda de información confiable, que ya también estuvimos trabajando la semana pasada. Y cómo reconocer y plantear problemas de investigación, que ya les di ejemplos, lo pueden hacer a través de interrogantes o de afirmaciones, que van a entregar un documento de texto con elementos específicos que forman parte de una investigación. ¿Cómo lo van a realizar? Aquí están de manera detallada las 10 instrucciones. Primero van a seleccionar un tema de investigación. Aquí les sugieren, yo también lo hago, que lo realicen acerca de la legalización de las drogas, porque ya tienen información que recuperaron en las semanas anteriores. En este sentido, digamos, ya llevarían un buen avance. Si ustedes lo prefieren, también pueden hacerlo de otro tema, de eso no hay ningún problema. Lo importante es que se apeguen a la metodología de la investigación. Una vez que realicen la selección de un tema, van a plantear su problema de investigación respecto al tema que eligieron. Ya les dije, pueden hacer una breve introducción. Por ejemplo, si yo lo hiciera, me sitúo como estudiante con relación al acoso escolar. En el planteamiento del problema, definiría, a lo mejor daría algunas cifras sobre lo que se ha investigado acerca de este tema y después plantearía la pregunta, ¿de qué manera el acoso escolar incide en el aprovechamiento de los estudiantes? Entonces ya estoy planteando mi problema. Luego justificar en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar una investigación. Es decir, en estas 6 líneas lo que yo tengo que explicar, tengo que argumentar, mejor dicho, es por qué es importante esta investigación que yo voy a realizar, de qué manera va a incidir y qué elementos o qué información, datos me va a aportar. Luego, en el cuarto paso, van a argumentar cuál es su postura frente al problema que eligieron, un poco como lo hicieron con el caso de la legalización de las drogas y como lo han hecho también en los foros y en el caso particular del debate que tuvimos también en la semana. En el número 5 van a indagar en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en las que se ha abordado el problema de investigación que eligieron. Es decir, van a recuperar nuevamente la idea de la interdisciplinariedad, pero también las técnicas de investigación. Ahí pueden decir que se ha estudiado desde lo documental, desde lo experimental, de una técnica de campo y qué instrumentos se han utilizado. Van a describir cada una en 4 líneas como mínimo. Luego van a formular 2 objetivos que buscan alcanzar con su investigación. Eh, Recuerden que los objetivos tienen que ver
con la orientación o el propósito, la finalidad de realizar una investigación. En este caso, sigo con la línea del acoso escolar. Si me pidieran a mí plantear dos objetivos, diría identificar cuáles son los efectos del acoso escolar en el aprovechamiento de los estudiantes. Y ahí ese objetivo ya está vinculado con el planteamiento del problema que hice, es decir, con la pregunta que me va a permitir realizar mi investigación. Luego van a generar una hipótesis respecto al problema de investigación que plantearon. Insisto, ya les di el ejemplo. Yo decía con relación a que sí se concientiza a los alumnos de educación secundaria con relación a los efectos negativos que trae el acoso escolar. Entonces se disminuirá este problema en las escuelas y se mejorará la socialización entre los estudiantes. Ahí ese es un ejemplo de hipótesis, pero ustedes pueden evidentemente formularla de otros temas. La idea es, yo les estoy planteando las instrucciones desde un sentido práctico, pero la finalidad es que ustedes lo realicen con el tema que ya estuvieron trabajando, repito, de la legalización de las drogas o con otro tema que a ustedes les resulte interesante, es que también es muy válido. A veces cuando nosotros investigamos acerca de lo que nos interesa, de lo que nos llama más la atención, las cosas, los productos salen mucho mejor porque ya hay, pues, digamos, un interés particular por saber acerca del tema y los productos salen mucho mejor. Posteriormente, ya como paso número 9, van a colocar las fuentes de consulta que utilizaron para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. Recuerden apegarse al manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, donde ustedes precisan los datos como el nombre del autor, el título del material consultado, la fecha de publicación, la fecha de consulta, marcan que es en línea, etcétera. La mayoría en la primera semana no lo realizó de manera muy pertinente, sin embargo, en esta segunda semana que ya pasó, lo realizaron de mejor manera y hubo resultados más satisfactorios. Finalmente van a guardar su documento nombrándolo con la siguiente nomenclatura, lo van a cargar a la plataforma, les sugiero revisar la rúbrica, aquí está, sobre cómo va a ser evaluado este producto, remítanse al nivel de experto, porque en la medida que ustedes se remiten a este nivel, seguramente corroboran que su trabajo reúne con los requisitos que se están solicitando y por consiguiente sus evaluaciones, sus calificaciones tendrán un mejor puntaje. Entonces ahí estamos. Son las recomendaciones para esta semana. No sé si hay alguna duda. Bueno, no va a haber dudas porque no tenemos, nadie se conectó a la sesión del día de hoy. Me extraña mucho, me extraña sobremanera porque pues les compartí el, el, este, el enlace y bueno, pues no sé, le reitero, estoy un poco preocupado porque es la primera vez que pasa esto, que haya muy poca participación en las sesiones síncronas, en las entregas y no sé, a veces pensaría que los mensajes no les llegan, la comunicación, de pronto en esta semana las extensiones las han solicitado a través de la tutora y entonces ahí se ha hecho una triangulación un poco compleja porque, bueno, la tutora me ha solicitado la consideración de un trabajo en particular y ya yo respondo,
pero la persona que realizó el trabajo finalmente no lo sube a la plataforma, entonces ahí hay una comunicación un poco efectiva. Yo les pido que en la medida de lo posible se den espacios, se den un tiempo para poder revisar los materiales, revisar la grabación de esta sesión y de las anteriores. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que cualquier duda que ustedes tengan con relación a las actividades me la hagan saber, ya sea a través de la plataforma, por correo electrónico, pues con la finalidad de que yo pueda apoyarlos y que sus trabajos tengan un muy buen puntaje, ustedes puedan poner en práctica lo que están aprendiendo y bueno, tengamos todos un exitoso cierre de módulo 5. En la semana pasada hubo mejoras en la realización de sus trabajos, pero la recomendación que yo les hago de manera muy puntual es que eviten el plagio. Recuerden que si ustedes toman información de determinados autores y la escriben tal cual la mencionó este autor, la tienen que citar, la tienen que poner entre comillas y remitir el nombre del autor y el año. Si ustedes solo copian y pegan, pues están cometiendo plagio y eso se sanciona. Entonces, si un texto les pareció muy interesante, un artículo, un discurso, y lo creen pertinente para justificar su postura, ¿no? Realizar su investigación, entonces realicen síntesis, hagan resúmenes, parafraseen la información de tal manera que ustedes se la apropien, evidentemente con la referencia al final de dónde se obtuvo esa información. De lo contrario, reinsisto, ustedes están cometiendo plagio y lo que buscamos en Prepa en línea C a lo largo de los módulos es que ustedes adquieran habilidades para poder comunicarse, para poder investigar, para poder aprender de manera autónoma. Revisen las rúbricas también con las cuales se van a evaluar sus actividades integradoras. Participen en el foro aprendiendo, den algunas recomendaciones acerca de lo que están trabajando, de los temas que van a abordar, qué técnicas van a utilizar. El caso es que se nutra el trabajo de esta semana. Revisen en el apartado de avisos lo que se les comparte. También en el caso de las actividades formativas, también considérenlas, seguramente lo van a revisar en este momento con su tutora, con quien van a tener la sesión síncrona. Vayan a la actividad formativa. 5 tipos de investigación. Es un ejercicio que consta de un instrumento que pueden realizar en 3 intentos. El sexto, en la actividad formativa 6, habla acerca de la metodología de la investigación. También tienen 3 intentos para realizarla. Y no olviden realizar su actividad socioemocional 10, atender las emociones. Lean las actividades, descárguenlas y realícenlas de manera pertinente conforme a las recomendaciones, evidentemente, de su tutora. Entonces, bueno, los exhorto a que sigan trabajando, a que tengamos un excelente cierre de módulo, que pasen excelente noche y bueno, ojalá que algunos puedan ingresar a la sesión que acabo de grabar. Excelente semana a todos. Vamos a esforzarnos mucho para concluir esta tercera semana de trabajo y evidentemente nuestro módulo 5 de argumentación y pues que tengamos muy buenos resultados. Hasta luego.